Hola, en esta sesión vamos a hablar de hechos, opiniones e inferencias. A continuación vamos a leer dos textos. El primero es este. Accidente en la línea 12 del metro, se desploma estructura en Estación Olivos. La noche de este lunes 3 de mayo se desplomó parte de las vías elevadas de la línea 12 del metro próxima a la Estación Olivos. 24 personas perdieron la vida, último balance, y por lo menos 70 fueron heridas por el desplome de un convoy de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrido la noche del lunes, de acuerdo con un informe preliminar realizado por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, desde el lugar del accidente a las 0:10 horas. Minutos antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundió en su cuenta de Twitter: hasta el momento, en una cifra preliminar, lamentablemente hay 13 personas que perdieron la vida y cerca de 70 heridos que están siendo trasladados al H. Belisario Domínguez, Iste, Magdalena de las Salinas, General Balbuena y Joco. La noche de este lunes 3 de mayo se desplomó un tramo de las vías elevadas de la línea 12 del metro, próxima a la Estación Olivos, ubicada en la alcaldía de Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México. La estructura conocida en el sector de la construcción como Ballena no soportó el paso del convoy. El accidente ocurrió mientras circulaba uno de los trenes alrededor de las 22:25 horas de este lunes. Un convoy del metro de la Ciudad de México está formado por 9 vagones. El desplome de la estructura de soporte provocó la caída abrupta de 2 vagones. Es solamente un fragmento, el texto está un poquito largo, pero a primera vista salta que eso es una noticia, o sea, un texto informativo. Ahora vamos a contrastarlo con un texto que trata de lo mismo. Este es un artículo del Universal y se llama Línea 12 del metro, un choque con la realidad. Es de Mario Alberto Puga. Luego de 24 años de gobiernos de la izquierda mexicana en el entonces Distrito Federal y ahora en la Ciudad de México desde 1997, la realidad los ha alcanzado, desafortunadamente con un triste accidente que ha dejado hasta hoy cerca de una treintena de personas fallecidas y más de 80 heridas, y que ha puesto al descubierto, por si alguien no lo sabía aún, que las ideologías y los colores políticos no cuentan a la hora de elaborar y ejecutar una obra arquitectónica, pues al final la calidad y viabilidad de la obra van a depender de los materiales y decisiones técnicas que tomen tanto los gobiernos, pero también las empresas encargadas del proyecto, y no de la credibilidad o popularidad de las autoridades en turno. Es innegable que la línea 12 del metro fue y es un proyecto ambicioso y benéfico, ya que conecta una zona importantísima de la ciudad como lo es Tláhuac, con prácticamente toda la red del metro, lo que favorece a cerca de 500,000 de personas. Sin embargo, en su diseño y elaboración convergeron, por un lado, algunos de los defectos de una cultura laxa de construcción, como es la improvisación, la falta de controles de seguridad y calidad, una pobre supervisión y especialmente la falta de mantenimiento adecuados para una obra de tal magnitud, particularmente en su tramo elevado. Por otro lado, la necedad de los gobiernos, no importa el color, por hacer que los tiempos de una obra coincidan a la fuerza con los tiempos políticos, lo que acelera y debilita todos los procesos, desde el trabajador que aprieta tornillos y suelda estructuras, hasta el especialista que calcula pesos y resistencias y decide qué tipo de materiales utilizar. Al igual, esta tragedia revela cruelmente que los habitantes de la capital de la República y quizá de todo el país vivimos prácticamente en un polvorín ante la falta real de una cultura de mantenimiento preventivo de las grandes construcciones, pero también de nuestras casas, empresas, talleres, autos y además espacios que conforman nuestro entorno, como son las calles y avenidas de esta gran ciudad, junto a todos los medios de transporte, comenzando por el metro, arteria principal que nutre de vida al corazón del país. Y no hay por qué ocultar esa realidad ni esconder a los responsables, pues además de la búsqueda de justicia, está en juego la credibilidad de una izquierda mexicana y su continuidad en el poder, no solo de la ciudad, sino del país. Baste ver el revoloteo de las aves de rapiña merodeando sin desparpajo por la zona de la tragedia, listas para explotar el morbo político a su favor. En tal sentido, y si se pretende ser mejor y diferente a todos los anteriores gobiernos, Morena debe actuar honesta y responsablemente, sin excusas ni pretextos. De lo contrario, se sumaría a la fila en la que están formados el resto de partidos y gobiernos en espera de que la historia selle su solicitud de impunidad bajo la leyenda de olvidado, sobreseído o no encontrado, a fin de que la sociedad guarde o olvide pronto una afrenta más. Y aquí me pregunto, ¿cómo actuaría un país serio y un gobierno honesto y responsable? Lo primero sería asistir a los deudos de las víctimas y a las familias de los heridos,
como ya lo está haciendo el gobierno capitalino, con objeto de acompañarlos en su pena, pero también de apoyarlos en el difícil camino de retomar la vida. No se trata solo de cubrir gastos funerarios, cuidados médicos e indemnizaciones, esto es la reparación del daño, sino de ayuda psicológica, terapia y superación del trauma, y cuando proceda, ayuda de becas, empleos y otros beneficios para suplir la ausencia de jefes y jefas de familia fallecidos. En Estados Unidos, por ejemplo, luego de cada tragedia ocurrida por armas de fuego, es fundamental el apoyo psicológico, especialmente a los niños y niñas, pues ese episodio quedará grabado en sus mentes de por vida, por lo que es necesario fortalecer su capacidad de resiliencia. Lo segundo sería iniciar la investigación y los peritajes respectivos que no dejen duda de los motivos de la tragedia y que dará pie a la identificación de errores y omisiones, así como de los responsables en cada nivel de la obra, no solo de servidores públicos, sino también de las empresas privadas, donde los actuales autoridades deberán reconocer desde hoy los resultados de tales trabajos y, por tanto, el deslinde de responsabilidades sea quien sea. En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México también ha anunciado el inicio de la investigación y designado a la empresa extranjera que elaborará los peritajes con la ayuda de expertos, etcétera. Es un fragmento solamente, el texto está muy largo, pero bueno, hasta acá salta a la vista dos cosas. Bien. Primero que nada, ya lo dijimos, ambos textos tratan el mismo tema. Tratan sobre el accidente de la línea del metro, de cuando se derrumbó el tramo elevado en Avenida Tláhuac. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el primer y segundo texto? Bueno, para empezar, obviamente, el primer texto fue publicado, y aquí lo dice el 3 de mayo de 2021 a las 22:37, es decir, unas 2 horas después del accidente. O sea que esta es una noticia, ¿no? O sea, no nos cabe duda de que es una noticia, tiene todas las características de una noticia, nos dice qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera. Y maneja la información de una manera objetiva, es decir, solamente nos presenta los hechos. ¿Qué hecho presenta? Que hubo un accidente en la línea 12 del metro, que se desplomó la estructura elevada y que hasta esa hora se contaban tales y cuales muertos. Eso es lo único que nos dice. Sí, que ahí estaba la jefa de gobierno y que Protección Civil dio el anuncio de a dónde se iban a llevar a los heridos y hasta allí no nos dice otra cosa. Sin embargo, en el otro texto que también habla de la línea 12 del metro, este se publicó el 22 de mayo, es decir, el mismo mes, pero a finales de mes. Y en este, desde luego, que se está haciendo un juicio, ¿no? Empezando porque dice que cuando se hace una construcción, que no importa si eres de derecha, de izquierda, si eres del PRI, del PAN, del PRD, no sé qué, sino que lo que importa es que haga las cosas bien. O sea, que esta tragedia, no importa quién construyó la línea 12, porque obviamente todo el mundo sabe que fue Marcelo Ebrard, y que obviamente él es de Morena, pero que eso no importa en realidad, sino que lo que importa es la cultura que hay en México, la cultura de la negligencia, de la falta de atención a las obras, y que además también una opinión importante que expresa básicamente es que todos estamos en peligro. Eso de hecho ya raya en la inferencia, ¿no? El hecho de que tú observes un fenómeno y que empieces a sacar conclusiones, eso ya cae en el terreno de la inferencia y no de la opinión, porque es muy diferente. De hecho, para eso es esta sesión. La sesión presente, lo que ustedes ya vieron acá arriba, es justamente para distinguir entre hechos, opiniones e inferencias. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de que nosotros aprendamos a distinguir esto? Simplemente porque en la vida académica nos vamos a tener que apoyar en otros textos. La opinión de todos, el razonamiento de todos es muy válido. Sin embargo, cuando te pones a escribir una tesis, una tesina, o incluso cuando te paras en un debate, hacer un ejercicio de razonamientos, de defender una postura, está muy padre lo que tú reflexiones, está muy padre lo que tú sepas, lo que hayas adquirido por vía de tu experiencia. Sin embargo, siempre nos vamos a tener que apoyar en otras fuentes. Hay fuentes de autoridad, hay justamente textos que nos presentan los hechos como son, como es el caso de del primero, en donde tenemos un hecho. Hubo un accidente en la línea 12 y eso es innegable. Hubo testigos, lo publicó todo el mundo, algunos lo vimos poquitos minutos después de que pasó en las noticias, es decir, es un hecho porque lo podemos comprobar o lo podemos negar fácilmente, ¿no? Sin que quepa ninguna duda. En cambio, en el otro texto
Esto ya es opinión del autor. El autor es Mario Alberto Puga y a pesar de que está tratando el mismo tema, se trata sobre el accidente de la línea 12, aquí directamente le echa la culpa a el gobierno que hizo esa línea 12 y el gobierno actual por no darle mantenimiento a las cosas. Entonces, eso básicamente es una opinión. O sea, porque alguien puede decir, no, pues es que eso es un hecho, sí, pero a lo mejor sí se le da mantenimiento. Es decir, es algo que no, que a lo mejor no nos consta. Digo, nosotros no vamos a opinar, desde luego, para no meternos en un debate, pero todo esto que está diciendo es pura opinión. Se está opinando que no importan los colores, que todos los partidos son iguales, que en México tenemos una pésima cultura de la prevención y del mantenimiento de la infraestructura y que por eso suceden estas cosas. Por ejemplo, acá dice esto, al igual, esta tragedia revela cruelmente que los habitantes de la capital de la República, quizá de todo el país, vivimos prácticamente en un polvorín ante la falta real de una cultura de mantenimiento preventivo de las grandes construcciones. Esta afirmación que está dando de que vivimos prácticamente en un polvorín es lo que les digo que ya cae en el terreno de la inferencia, ¿no? Es decir, tú estás observando algo y a ti te parece que todo es una bomba de tiempo, es decir, que todo está tan mal hecho que en cualquier momento se nos van a caer los puentes, las carreteras, las otras líneas del metro. Eso no es tanto una opinión, sino es más bien una inferencia. Estás sacando conclusiones basado desde luego en tus juicios que dice que todos los políticos son iguales, que tenemos una pésima cultura en México de la prevención, que todos los gobernadores quieren hacer obras y que coincidan las obras con los tiempos políticos. Eso desde luego que tiene una base, porque creo que no estamos ciegos. Todos los que vivimos en México sabemos cómo es la política en México, pero aún así hay cosas que no son 100% comprobables aquí. Es decir, si todos los políticos son o no son iguales, esa es una opinión, realmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos que en este texto tenemos las dos cosas. Tenemos inferencia y tenemos opiniones, que de hecho en la mayoría son opiniones, ¿no? Porque dice acá que a las víctimas, por ejemplo, debería de pagárseles más. O sea, aquí describe el caso de Estados Unidos y dice que no se trata solamente de dar dinero, sino acompañar a las víctimas, darles el apoyo psicológico y todo eso no es más que opinión. Es lo que tú piensas que se debe de hacer, pero eso no es un hecho. O sea, porque no es algo que se pueda comprobar o negar. Sino simplemente estás pensando lo que sería correcto en este caso. Y lo de ese párrafo que acabo de leer, lo de que todos vivimos en un polvorín, porque en cualquier momento puede pasar otra cosa similar, eso es más una inferencia, porque sí, podría ser también, podría tener cara de opinión, pero ese párrafo a mí me parece que es más una inferencia, es una cosa que estás observando, desde luego, o sea, ya pasó lo de la línea 12, ha habido varios incidentes en el metro últimamente que infiero, pues que puede seguir pasando, ¿no? Y que esto es peligroso. No es solamente una opinión, es una inferencia. Y lo demás es opinión. Ahora, desde luego que la otra cosa que salta a la vista es que este texto, desde luego que es un artículo de opinión, de hecho está en la sección de opinión del Universal. Nosotros podemos consultar cualquier periódico serio y vamos a encontrar esta sección de aquí que se llama opinión, donde justamente un montón de periodistas, politólogos, expertos en X o Y tema hacen ensayos periodísticos, es decir, básicamente eso es un artículo de opinión, un ensayo periodístico en el que toman un tema generalmente reciente, pero tiene que ser un tema polémico y sobre ese hacen todo un texto en el que expresan su opinión, como es el caso de esto. Para esta persona, Mario Alberto Puga, lo de la línea 12 del metro básicamente se pudo haber prevenido, quizás, y a él le parece muy mal que los políticos actúen de esta manera en la que quieren que las obras coincidan con los tiempos políticos, ¿no? O sea, como si tú pudieras decirle al cemento, oye, sécate más rápido, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Desde luego que todo lleva su tiempo y eso es lo que nos está diciendo Mario Alberto Puga. Bueno, entonces, como les decía, lo relevante de esto es que tenemos que apoyarnos en referencias cada que nosotros hagamos trabajos, pero ojo, aquí va el punto importante. Las opiniones, como yo les decía, son muy válidas. Son válidas, desde luego que hay figuras de autoridad, grandes pensadores a lo largo de la historia, cuya opinión pesa más que la de otros, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta esto.
una opinión está basada en los valores que tenga una persona, las creencias que tenga una persona, los sentimientos que tiene una persona. Las opiniones son subjetivas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de hechos, perdón, estamos siendo objetivos. ¿Por qué? Porque los hechos son comprobables, así de fácil, ¿no? O sea, las opiniones, yo puedo opinar que esto estuvo bien, que estuvo mal, puede ser que a nadie le importe, las opiniones a veces no son válidas, ya les digo que hay figuras de autoridad que tienen muchísimo peso, cuya opinión desde luego que vale muchísimo y que se puede utilizar como una fuente de referencia para un texto, pero este es el punto. Entre más sólidos sean los argumentos que nosotros pongamos sobre la mesa, en un debate, en una discusión, entre más cuidadas sean las fuentes de información que consultemos para una tarea o para un trabajo, vamos a estar haciendo textos con mayor calidad. Entonces, por eso es que es importante esto, por eso es que es importante aprender a distinguir los hechos, las opiniones, las inferencias, porque ya les digo, no es lo mismo que tú te apoyes en un hecho a que te apoyes en una opinión o a que te apoyes en una inferencia. ¿Sí? Se trata de, ya les decía, pulirnos en materia comunicativa para expresarnos mejor y para desenvolvernos mejor en nuestro ámbito universitario. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Esta es la última clase del módulo 2 y aquí abajito van a encontrar la evaluación donde vamos a poner a prueba estos conocimientos. Hasta luego.